el nuevo capítulo Flujo de agua. Y lo que vamos a ver ahora es conceptos generales, luego de flujo en una dimensión, luego de flujo en dos dimensiones y después flujo en tres dimensiones. Veamos los conceptos generales. Y para hablar de conceptos generales, hablemos del ciclo hidrológico. Para hablar del ciclo hidrológico, tenemos la figura que está ahí. ¿Qué tenemos en esta figura? Miremos con calma. Aquí podemos ver el océano y adicionalmente podemos decir que el agua se evapora y obviamente entendemos muy bien esa flecha del agua llegando a ser nube. Y aquí trae la palabra condensación. Estas nubes se mueven. Cuando uno ve hidrología es muy interesante el ciclo que siguen esas nubes y en el planeta Tierra hay ciertas corrientes dadas. Bueno, en ese caso, pues hay un movimiento. Ahora lo que nos interesa es la idea general. En idea general, las nubes se mueven y llegan a ciertos otros lugares. Estos otros lugares, pues son cualquier otro lugar. Vuelvo a decir, hay un ciclo en hidrología y en ese ciclo es que nosotros podemos entender el detalle. Ahora solo nos queda la idea clara de que ha cambiado de posición y acá hay precipitación. Como dice aquí, hay precipitación, entonces llueve y a continuación hay escurrimiento. Aquí se ven las flechas en que el agua escurre y sigue por acá, llega hasta una masa de agua y termina en el mismo océano, completando el ciclo. Hay toda una materia, la hidrología, que permite ver la precipitación, la intensidad, las avenidas, cuánto se mueve eso y sirve, por supuesto, para hacer diseños de presas y otros. Otras flechas en este ciclo hidrológico muestran la sublimación, en otras palabras, la nieve que pasa otra vez a ser nube y otra vez vuelve a precipitarse, o en algún momento pues se nota la evapotranspiración, que es el agua de las plantas que vuelve arriba. Esa es básicamente la idea. Y en ese sentido, lo que podemos nosotros decir es que hay además agua que se mete, aquí dice filtraciones, y se mete ¿dónde? Al subsuelo que hay por debajo. Entonces el agua empieza a moverse por abajo y por eso aquí se tiene el título Descarga de agua subterránea, que va directamente hasta el océano o de rato en rato sale en manantiales, sale en lagos, puede volver a entrar, como se nota aquí, termina. Todo eso hace el ciclo. Aparece esta otra figura, el ciclo hidrológico. En esta figura que podemos ver, lo mismo de antes, pero más simplificado y no a colores. Entonces igual se tiene aquí el mar o el océano, el agua que se evapora, aquí están las nubes, se mueven acá, hay precipitación y hay escurrentía, parte y llega abajo, y aquí está el nivel freático, y otra vez el agua puede subir o aquí moverse en ese sentido. Entonces, eso nos ha quedado muy, pero muy claro. Ese es el ciclo hidrológico. Además, muestra estas flechas, el mar donde hemos puesto punto de partida, y aquí, como se puede ver, se evapora el agua, a continuación pasa a la atmósfera, cosa que es diferente al anterior caso. Luego de la atmósfera hay precipitación, o sobre la tierra o otra vez sobre el mar. Si es sobre la tierra, puede haber evaporación del suelo, otra vez a la atmósfera, o puede haber infiltración, flujo de agua subterránea, ese llegar otra vez a evaporación o escurrimiento superficial, o la infiltración puede terminar en transpiración de plantas y otra vez a la atmósfera. La misma idea vista de esta forma. Y ahora analizamos un pedazo de ese ciclo, de qué sucede cuando el agua entra en el subsuelo. Y en este caso uno mira aquí y dice, aquí está el nivel del terreno y aquí está la lluvia que está cayendo y llega aquí a la parte inferior, y en esta parte inferior hay infiltración, y luego en este sector se dice que hay agua y esta puede moverse o no, no importa aquello, llega hasta el lago. ¿Y qué es lo que nosotros podemos decir? Es muy, muy simple. Podemos nosotros decir que hay dos zonas aquí. Una primera zona con agua vadosa, una segunda con agua freática. Y aquí hay un cierto nivel que se llama el nivel freático que hace la división. En un momento más vamos a definir ese nivel freático. Entre tanto, pensemos que después de pensar en el ciclo hidrológico y concentrarnos en una porción, estamos hablando de que el agua ocurre en el suelo y ahí se presenta, y cómo ocurre, con una zona vadosa y una zona freática, y la división es el nivel freático. Por debajo, agua freática, por encima, agua vadosa. Esa es básicamente la idea. Y ahora achicamos más y vemos un pedazo donde está la superficie del terreno. Aquí está la superficie del terreno. Y muy especialmente nosotros hacemos una excavación. Ahí está nuestra excavación. Y esta excavación tiene una cara cerrada y una cara abierta. Y no sabemos qué vamos a encontrar. Entonces, solo hacemos la excavación. Esa es la clave para entender el nivel freático. Y llegamos a una cierta profundidad hasta allí. Y a continuación, simplemente esperamos.
Y al esperar vemos que empieza a llenarse de agua la parte inferior. Aquí está la parte inferior y se empieza a llenar de agua y después ya no se mueve, llega hasta ahí. Y muy especialmente ahí nosotros sabemos en la excavación, no se olviden de eso, en la excavación, que hay un punto aquí que representa el agua y hay un punto inmediatamente arriba que representa la atmósfera. En otras palabras, hay un punto en contacto con la atmósfera. Y ahí simplemente decimos que la presión es conocida. ¿Cuál es la presión? Es la presión atmosférica. Esa es básicamente la idea. Entonces, primer punto a entender, aquí en el punto donde, ahí, en el punto donde el agua está en contacto con la presión atmosférica, la presión es conocida y se llama presión atmosférica. Y la presión arriba es la misma que en el agua. Muy bien, ahora nos ponemos a pensar aquí abajo. Aquí abajo ya hay una columna de agua, entonces conforme yo vaya abajo, en esta piscina que se ha formado, la presión va aumentando. Entonces solo hay presión atmosférica a este nivel, donde veo la superficie del agua. Ahora me entro al suelo. Y cuando entro al suelo, no me olvido que estoy haciendo una definición, entonces no me pregunto cómo entro al suelo, nada de eso, es un concepto. Y ahí observo exactamente este mismo nivel. Observo que hay agua y ahí el agua tiene una presión especial, es la presión atmosférica, igual que acá. Entonces, aquí está la presión atmosférica y acá y acá y acá, y yo veo que es el mismo nivel que yo observaba acá. Por lo tanto, es muy simple. El nivel freático es el lugar, el nivel donde el agua en el suelo tiene la presión atmosférica. Eso es todo. Entonces ya está definido el nivel freático. Por debajo sabemos que el suelo se llena con agua. Por debajo del nivel freático el suelo está totalmente saturado. S igual a 100%. No hay aire. Y por encima, ¿qué sucede? ¿Qué es común? Aquí está. Dice, por encima lo que es común es que haya ascenso capilar. Entonces uno recuerda de física y dice, evidentemente cuando hay tubos capilares, el agua sube, tiene sus razones, sus ecuaciones. Aquí sucede lo mismo, sube el nivel de agua y hasta dónde llega, hasta una altura HC. Por eso aquí este punto dice ascensión capilar máxima. Ascensión capilar máxima. Esa es básicamente la idea. Entonces, hasta ahí llega. Y cuando miro la saturación que ha habido por capilaridad, observo que en un sector con una altura HCS, aquí está, hasta aquí, el agua que ha subido ha llenado los poros. Por eso se dice, ha quedado saturado con agua capilar. Y a partir de ese momento hasta arriba, parcialmente saturado con agua capilar. Entonces ya veo qué es lo que sucede con el agua. De aquí, del nivel freático hacia arriba, la zona vadosa. Del nivel freático hacia acá, la zona freática. ¿Qué es el nivel freático? El lugar donde la presión de agua es igual a la presión atmosférica. Eso ocasiona que aparezca ese nivel cuando hacemos una excavación. Y en la zona vadosa sube el agua por ascenso capilar, una altura con saturación completa y una otra altura con saturación parcial. ¿Qué observo yo? Que el agua no puedo, si excavo, no encuentro ese nivel. Tampoco ese nivel, encuentro directamente el nivel freático. Aquí no puedo esperar que el agua suba hasta acá, porque la capilaridad depende de los tubos capilares. Aquí que hay suelo, evidentemente los poros funcionan como tubos capilares, aquí no. Aquí el agua no se puede esperar que suba hasta ahí, solo aquí por el ascenso capilar. Y esta cara hace que esto se mantenga tal cual. En esta otra, cuando la cara es abierta, el nivel de agua sí se mantiene, pero este otro con la cara abierta cambia. No me voy a preocupar en eso, simplemente entiendo que cambia. Ese es el nivel que había antes de excavar. Entonces esta figura y lo que acabamos de decir nos ha llevado definitivamente a muchas definiciones, a muchas comillas, pero a entender definiciones. Ahora, ¿qué podemos decir? Podemos ver una foto de esto y decimos, hemos hecho un hueco, una calicata, y vamos a ver en la profundidad. Y aquí se nota claramente un cierto nivel y decimos, la cantidad de agua que hay aquí es diferente a la cantidad de agua que hay aquí. ¿Por qué podrá ser? Inmediatamente digo, ya sé, tiene que ver con el ascenso capilar. El agua ha subido hasta aquí y nada más, después no ha subido. Entonces se nota que ese es el nivel de ascenso capilar. En esta otra calicata lo propio. Yo hago la calicata, espero un momento y observo que hay agua ahí. ¿De dónde ha aparecido el agua? Ese corresponde al nivel freático. Y arriba ya no noto mucho en esta calicata, pero entiendo que ha ascendido capilarmente hasta más o menos ahí. Se nota algo, ¿no? Y después cambia de color. Entonces puedo yo ver el nivel de ascenso capilar y además el nivel freático. Cuando hago la excavación, ahí aparece la película de agua. Entonces me queda muy, muy claro qué es qué. Y si voy a una obra, sin entrar al detalle de la obra, no estamos empezando. Y ya después, poco a poco, voy a ver cómo funciona todo esto. Si es que yo voy a una obra y digo, voy a hacer una excavación, aquí estaba el nivel natural del terreno, y excavo normalmente para hacer un sótano. Se puede ver este lado el tipo de suelo que había, y luego se nota claramente que hay una estructura y se han puesto anclajes para que esto permanezca estable. Bueno, y sea como sea, no importa, es solo una foto de internet, sea como sea, aquí se ha llegado a una cierta altura. ¿Cuál es la clave en este dibujo?
En este dibujo la clave es que aquí hay equipo haciendo una perforación y esta de acá es una perforación. Y si veo con calma, observo que aquí se ha dejado algo, otra perforación, hay otra perforación y esta de acá está conectada con una manguera. Entonces les paso el dato. Lo que se ha hecho es hacer una perforación y se pone una bomba y la bomba succiona y saca el agua hacia afuera. Entonces es posible que uno pueda bajar el nivel freático y controlar aquello, ¿no? Esa es la idea. Es posible bajar el nivel freático y controlar eso. Entonces esto solo nos muestra que si vamos a nosotros excavar para hacer una obra, por supuesto que tenemos que ver dónde está el nivel freático. Si el nivel freático queda por debajo de nuestro nivel, no nos preocupamos. A no ser que en esa época suba el nivel y nos arruine la obra. Pero si determinamos que está por debajo, nos olvidamos. Si sabemos que vamos a encontrar el nivel freático al hacer la excavación, se nos va a llenar de agua y no vamos a poder trabajar. Por lo tanto, debemos diseñar un sistema de pozos para sacar el agua, que esta baje y termine en otro lado. Esa es la idea, esa es la ocurrencia de agua en el suelo. Con eso dicho, volvemos a esta figura y decimos, ahí está todo porque es clave entender que abajo hay una posición donde la presión de agua es igual a la atmosférica. Porque es muy importante esa posición, porque si nosotros excavamos para hacer una obra, una calecata o lo que sea, el nivel de agua va a llegar ahí. Si esta es una arena limpia, una arena SW, por decir algo, entonces inmediatamente se llena de agua. Si esa es una arcilla CH, va a tardar más. Ya vamos a entender por qué en este capítulo va a tardar más, pero finalmente en el tiempo igual va a llegar. Por eso hay que tener el cuidado de saber dónde está el nivel freático y si hacemos la excavación esto. Entonces, por ejemplo, se diseña para extraer el agua y que siempre estemos en un nivel abajo, eso es lo que les he contado. Pero también entiendo que el agua asciende desde el nivel freático por ascenso capilar y cuando ocupa estos espacios vacíos, los llena, se dice que queda el suelo saturado con agua capilar y por encima parcialmente saturado con agua capilar y no llega más de este nivel. Esto ya no pasa hacia allá. En esta zona no hay ascenso capilar. Veamos otro concepto. Ahora vamos a hablar de formaciones geológicas subterráneas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren acá, en este sector hay una arena. Aquí también hay una arena y todo lo que está churado es una arcilla. Nosotros ponemos un pozo aquí y para entender bien vamos a poner otros pozos. Por ejemplo, nosotros hacemos una perforación aquí. Esa es una perforación. Y piensa en esa perforación como un tubo de PVC. Y el tubo de PVC no deja entrar agua lateralmente, solo al final en la punta. Entonces, si entra agua, entra y voy a marcar bien de un punto ahí. Luego hago lo mismo por acá, hago otra vez, pongo un tubo de PVC, una perforación y la punta es esa. Y luego pongo otro por acá y la punta es esa. Muy bien, entonces ahora dejo que el agua suba. Y me queda la idea clara hasta dónde puede subir. Entonces miro acá y digo, hasta ahí, aquí, hasta ahí y acá, hasta aquí. Es fácil de visualizar aquello. Cuando dejo el tubo, se eleva hasta ahí. ¿Qué observo? Que a través de esos tubos sé dónde está el nivel freático. He aprendido yo que el agua fluye y hay movimiento de un nivel alto a un nivel bajo. En los anteriores casos era el mismo nivel, no había movimiento de agua, pero aquí hay movimiento de agua y se nota cuál es el sentido, ¿no? Si hay que poner una flecha, es en ese sentido, de un nivel más alto, no más bajo, y yo puedo ver dónde llega el nivel de agua. Ahora lo que dije, le pongo una bomba, no importa cómo, eso en este curso, solo pongo una bomba y empiezo a succionar. Entonces, sin tener que responder solo preguntas retóricas, ¿qué diría? ¿Esa bomba funciona y saca agua? En este suelo no me es fácil imaginarme que sí saca agua, por supuesto que sí. Muy bien, entonces, por el hecho de que salga agua, esa arena tiene un nombre especial. Aquí voy a subrayar, se llama acuífero. Después vemos el otro término, acuífero. Entonces, la formación geológica de donde puedo extraer agua fácilmente se llama acuífero. Luego voy a poner otros pozos. Simplemente hago más perforaciones y sin fijarme llego ahí, el tubo cerrado y solo abierto en la parte inferior, otro aquí y voy a decir otro pozo aquí. Pero ¿cuál es la cualidad? Que todos esos nuevos pozos tienen la base en la arcilla. Muy bien, entonces digo, si ese es el caso, ¿qué va a suceder? El agua va a tardar en llenar. Entonces simplemente va a pasar tiempo y no va a llenarse. Va a pasar mucho tiempo, horas, días, no importa, en que sí se llene. Y luego meto mi bomba, succiono y va a salir un poquito o nada. Entonces, esa es otra formación geológica. Es fácil de imaginarse, ¿no? Aquí está el nombre de esa formación, donde no puedo extraer agua fácilmente. Esa se llama acuicludo. Entonces, existen los acuíferos y existen los acuicludos. Y sigo experimentando como concepto, ¿no? En el fondo solo estoy dando un concepto y
hacemos un nuevo pozo, el tubo cerrado y abierto solo ahí, que yo sé que hay otra vez una arena ahí, y que ya está, este pozo ahí. ¿Qué va a suceder ahora? Inmediatamente sube el agua rápidamente. ¿Por qué? Porque abajo tengo otra vez un acuífero. Otra vez tengo un suelo donde es fácil que fluya el agua y otra vez se llama acuífero. Pregunta, ¿hasta dónde se elevará el nivel de agua? Inmediatamente uno piensa y dice, ¿será hasta el nivel freático? ¿Será que es este aquí y ese en el tercero? La respuesta es no. Cuando uno mide, ahí da unos otros valores. Vamos a, por ejemplo, decir, ahí se puede elevar hasta esa posición, luego hasta esa posición y luego un poquito más hasta esa posición. En general, sí va decreciendo porque el agua se mueve acá en ese sentido y hay más carga arriba que abajo, pero no es la misma que arriba. Resulta que el agua que ha entrado en esta parte entra en ese sentido y se mueve por ahí y con una cierta altura de agua, con una cierta presión asociada. Pero cuando entra por este otro, tiene otras presiones, otras pérdidas. Entonces, es diferente la altura que va a alcanzar. Si estuviésemos en hidráulica, diríamos, este es un flujo en tubería, un flujo cerrado, y este de arriba es un flujo en un canal. Eso hace la diferencia. Entonces, estoy tranquilo y digo, no hay ningún problema en acuífero, y de esa manera veo la diferencia. Y veo que las condiciones de presión son diferentes. Eso nos lleva a que el de arriba es un acuífero no confinado, por razones obvias, y el de abajo también es un acuífero, pero es confinado, por lo que acabo de entender. Por lo tanto, los acuíferos pueden ser confinados o no confinados y comportándose como les acabo de explicar. Ahora hablemos un poco de ascenso capilar. Hemos mencionado el ascenso capilar, recordemos que sabemos de física. Y con relación a lo que es la física, puedo yo recordar que si este es un recipiente y pongo diferentes tubos con diferentes diámetros, diferentes tubos de vidrio, el agua sube diferentes niveles dependiendo del diámetro del tubo. Hay un mayor ascenso capilar HC en tubos más delgados, en tubos medianos, sin importar cuál es el diámetro de escala, solo en menor aparece una altura HC menor y mayor el diámetro, otra altura. Eso entiendo, he aprendido en física. También he aprendido la idea de por qué se da ese ascenso capilar. He aprendido que si tengo tensión entre el vidrio y el agua, esa tensión es real, es una fuerza que jala eso hacia arriba y por eso asciende y por eso forma un menisco y entiendo cuál es el ascenso capilar. Muy bien, ahora con esa idea voy a pensar en las presiones acá y voy a marcar algunos puntos y el primer punto que marco es ese de ahí. Y digo, ese nivel evidentemente tiene que ver con la presión atmosférica y yo quiero tomar una presión relativa y voy a decir que la presión atmosférica sea cero. Entonces, en un gráfico de presión, aquí está la presión, ese valor es cero. A ese nivel, la presión es cero. Y quiero tomar otros dos puntos, cambio de color y digo, quiero tomar, por ejemplo, un punto aquí abajo, ahí, y me pregunto cuál será la presión ahí. Y digo, es muy simple, la presión ahí es ρ por G por H, es algo que aprendí en física. Digo, equivale a la columna que hay encima. Entonces, aquí dibujo una columna y la presión ahí abajo de física, no es que ahora estoy decidiendo eso, es ρ multiplicado, ρ del agua, por G multiplicado por esa altura H. Si es que yo pienso en una piscina y digo, yo mismo me meto a esa piscina y voy ahí abajo, siento en el oído que la presión ha aumentado, me puede doler el oído. ¿Cuál es el valor detrás de ese aumento de la presión? La columna de A, ρ por G por H. Y como nosotros estamos en suelos y en lugar de densidad muchas veces usamos el peso unitario, de ahí viene que la presión sea gamma del agua, ρ por G por H. Aquí está, y se tiene un valor positivo, es ese de ahí. Entonces la presión ha pasado de 0 a la columna de A. Y como es una relación ρ-GH, yo sé que H aumenta con la profundidad y por eso la presión aumenta de forma lineal. ¿Dónde se ve la relación lineal? Acá. Y ahora me pregunto qué sucede en la otra porción aquí. Y me pregunto sobre un punto cualquiera y decimos este último punto aquí arriba, ahí, ¿cuál va a ser la presión? Ahora imagínense lo siguiente, vamos a cambiar la escala de nuestro recipiente y del tubo capilar. Y nos vamos a imaginar que es un vaso de Coca-Cola o una bombilla para tomar Coca-Cola. Y aquí arriba del tubo capilar es el fin de la bombilla, aquí arriba, y ahí ponemos la boca. Entonces imagínense su bombilla, la ponen en la Coca-Cola y queda la bombilla dentro y fuera con un nivel. ¿Cuál va a ser ese primer nivel aquí, verdad? Ahora en la bombilla ustedes inducen una presión y es fácil de imaginarse, uno pone la boca en la bombilla y succiona, esa es la palabra. Disminuye la presión que hay en la bombilla, como consecuencia la Coca-Cola empieza a subir y dependiendo del nivel y la succión que le demos, alcanza un cierto nivel. Normalmente ni pensamos en eso y hacemos que pase toda la bombilla y nos tomamos la Coca-Cola. Ahora entendemos que nosotros podemos controlar, porque alguna vez en la vida lo hemos hecho, y subimos un poquito el nivel, menos, más, dependiendo cuánto succionamos. Esa es la idea. Eso nos avisa que para que haya aquí, para que suba el nivel, tiene que haber succión. ¿Cómo se da esa succión? En lugar de una boca succionando, es el tubo de vidrio con el agua formando que da una fuerza T. Y esa fuerza T no es variable, es constante, por eso alcanza
cierto nivel dado con esa succión. Es lo que me ayuda a entender que hay una altura de succión que da una presión negativa y ese valor es igual que antes ρ por G por H, pero ahora ρ por G por la altura de ascenso capilar. Entonces es lo mismo al otro lado. Entonces, pero comparada con la presión atmosférica, el valor es negativo y es también lineal. Eso y en un recipiente cualquiera. No nos olvidemos de aquello. Metamos ahora nuestro suelo a un tubo. A la izquierda se ve eso. Aquí está nuestro tubo. Le hemos metido suelo ahí. Aquí está un recipiente con agua y hay contacto. Entonces resulta que el agua empieza a subir y empieza a subir hasta un cierto nivel. Ese de ahí. Nivel de agua. ¿Y cuánto ha subido? Ha subido mucha agua y al subir ha llenado todos los vacíos. Y luego sigue subiendo, pero ya no llena todos los vacíos hasta esta altura. De modo que puedo yo medir esta altura de ascenso capilar, HC, y también puedo medir esa altura de ascenso capilar saturado en un suelo. Si se trata de grado de saturación, 100%, que luego disminuye. ¿Y cuánto será el valor de la altura de ascenso capilar? Será un valor que depende de D10, que aprendió en el capítulo 1, de E, el índice de vacíos, la cantidad de vacíos, y un coeficiente C, dependiendo del tipo de suelo. Entonces, igual hay ascenso capilar y las presiones, por supuesto, están asociadas con atmosférico cero y presiones negativas hacia arriba. También se da ese ascenso en un suelo. ¿Cuánto puede ser ese valor? Hay gráficas y personas que han hecho tablas o gráficas, por ejemplo, dice, si la arena es gruesa, en metros el ascenso capilar es de 0,12 a 0,18. Si es limo, 0,76 a 7,6 y si es arcilla, de 7,6 a 23 metros. Esta otra tabla no es lo mismo, es otra, para tener una idea con el D10. Si el D10 está en el orden de arcilla, por ahí, dice que va a haber un cierto nivel de ascenso capilar saturado y más arriba un nivel de ascenso capilar no saturado, el HC o el HCS. Y conforme este sea limo, arena o grava, los granos son más gruesos, los vacíos son mayores, entonces el ascenso en milímetros incluso es menos de 10 para este tipo de suelo. No es que hay que saber de memoria, solo entender cómo hay una relación entre el tipo de suelo, espacios vacíos y cuánto puede subir. Mucho más en arcilla, mucho menos en grava y otro suelo. Entonces, esa es la idea de ascenso capilar, el concepto de carga. El que uno ve en hidráulica, ese tiene aquí un tubo y el agua pasa de izquierda a derecha. Hay un cierto caudal definido en una sección A, entonces el agua pasa y llega a este punto. En este caso se le dice ese es el punto B. Y para controlar la energía que existe en este punto B, se pone un tubo de esta forma y ese se llama tubo pitot. Y se pone un otro tubo de esta otra manera y ese se le llama piezómetro, dos tubos. Y como el agua pasa de un lado a otro, se eleva hasta acá y en el otro tubo hasta ahí. Además sabemos que este punto está a una altura dada, por lo tanto, dependiendo del nivel de referencia, además hay una energía potencial en ese tubo. Por eso marcamos y decimos nivel de referencia acá. Entonces, este punto B está ubicado a una cierta altura del nivel de referencia y decimos nomenclatura HZ. Luego, del mismo punto hasta donde llega en la parte superior del piezómetro HP, y desde el punto superior del piezómetro hasta el punto superior del tubo pitot, HV. Es cuestión de nomenclatura, ¿de acuerdo? Y en ese sentido decimos que toda la altura total que tiene el agua es H, y H está aquí, es HZ más HP más HV. HZ más HP más HV, y esa es la altura. Esa altura total es la energía por unidad de masa que tiene el agua. Entonces, al hacer esto, estamos midiendo la energía. Y al expresar la altura del nivel de agua, estamos hablando de eso, energía por unidad de masa. Y luego en hidráulica uno queda tranquilo y dice H igual a 10 metros, HZ igual a 5, HP 3, HV 2, y listo, no se hace ningún problema, expresa todo en metros, pero entiende que está asociado con energía, con la carga que tiene un punto cuando se está moviendo en una tubería, un punto de agua en movimiento. Perfecto. Metamos suelo a nuestro tubo y veamos qué sucede. Entonces, una vez más, tenemos una tubería, pero ahora llenita de suelo. Ahí está el suelo y traemos el agua y el agua pasa de un lado a otro. Pregunta. ¿Creen que va a pasar con la misma velocidad? Respuesta, no, va a pasar más lentamente, va a chocarse con el suelo. Si el suelo es grueso, va a moverse rápidamente, pero mientras más fino sea, más lentamente. ¿Qué ocasiona eso? Que no necesitemos un tubo pitot. En este caso había una diferencia aquí, y en este caso, porque la velocidad cambia y es mucho menor, no hace falta un tubo pitot, basta un piezómetro, es decir, un tubo hasta cierto lugar, y vemos la presión ahí, la energía, y se eleva porque hay una cierta energía hasta esa posición. Y si tomamos un nivel de referencia, decimos, hay una altura de elevación hasta el punto dado, más una altura piezométrica, porque esta es la definición, altura piezométrica, y queda muy clara que la altura total en un suelo, la carga total, la energía, ya no viene dado por un HV asociado con la velocidad, no lo dejé muy claro, sino que es solo con la elevación y el peso. Pero igual podemos medir la energía total en el agua en un punto dado. Y ahora sí, tomamos dos puntos de nuestra tubería.
el punto A y el punto B. Y aquí está el punto A y lo propio, un nivel de referencia, una altura en A, una altura piezométrica en A y una altura de velocidad en A. ¿Cuál es la altura total? De ahí a ahí. Avanza y conforme avanza va perdiendo energía, rozamiento entre tubería y agua, y cuando llega al otro lado tiene una menor energía. Por eso en el tubo Pitot está aquí la altura y hay una diferencia de altura, una pérdida de energía delta H acá. Pero igual en el punto B hay una altura total compuesta por la elevación, altura piezométrica y velocidad. La clave es que el nivel total aquí es mayor, aquí es menor, y el agua circula de un lado a otro, aunque el punto A esté a menor altura que el punto B. No importa cuál sea la altura piezométrica, a un lado o al otro, o la elevación, debido al delta H decimos que hay movimiento de A a B. Otra forma de ver, de A empieza a moverse, pierde energía, y cuando llega a B tiene una energía menor. ¿Cuál es la energía menor? Delta H, ¿de acuerdo? Y conocemos la longitud de A a B, la longitud es L. Bueno, un suelo es exactamente lo mismo. En un suelo nosotros decimos que aquí está A y aquí está B, y el suelo, el agua se mueve en ese sentido, entonces tomamos el punto A y B a una distancia L, y lo propio, vemos cuál es la altura total en A, la altura total en B, y la diferencia es delta H. Y aquí definimos además qué es delta H sobre L. Definimos y decimos, a eso se llama el gradiente hidráulico. Gradiente hidráulico. Excelente, quedamos tranquilos con aquello. Y este otro lado que tenemos, lo mismo, pero inclinado nuestro tubo con suelo. Ahí está el punto A, altura piezométrica, el punto B, y la diferencia de alturas totales, delta H, la longitud entre el punto A y B, esa no es la vertical, no es la horizontal, es la distancia en la dirección de flujo L, y ahí aparece otro gradiente hidráulico. Es incluso el flujo es vertical, en el punto A piezómetro, en el punto B piezómetro, se eleva un cierto nivel, hay un delta H entre L, ese es el gradiente hidráulico. Entonces ya he entendido cómo se mueve el agua en un suelo, en una dimensión, y ahí aparece un gradiente hidráulico, definición delta H sobre L. Una definición más. Agarramos nuestro piezómetro, este es nuestro piezómetro, y lo ponemos en el suelo. Este dibujo no queda muy claro, establezcamos realmente cómo va a ser el piezómetro, y decimos el piezómetro llega hasta este nivel. Hasta ahí está el borde de nuestro tubo, y luego sube ahí. Entonces, ¿dónde ha quedado el borde de ese tubo? En un poro de agua, ¿no? Un poro del suelo lleno de agua. Y nosotros sabemos que el área de ese piezómetro, un tubo, es AP. Entonces marcamos aquí, decimos evidentemente el área de este piezómetro es AP, y dependiendo la condición que haya, va a subir una altura piezométrica HP. Ya hemos definido por qué, entonces decimos de aquí. Ahora, evidentemente el dibujo no está tan claro, no me olvido que eso equivale de este nivel del final del piezómetro, va a quedar un poquito chueco aquí, pero es la misma idea, es ese nivel del final del piezómetro hasta donde llega el nivel claro en la parte superior, hasta ahí, ese se define HP, igual que antes, no estoy cambiando nada. Ahora el asunto está en que yo quiero calcular el peso del agua actuando ahí abajo. No me olvido que ahí abajo tengo un poro, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, si tengo un poro ahí abajo, simplemente digo hay un peso de todo el agua. Es un peso de agua. Y está en el piezómetro, entonces según la nomenclatura aquí, digo es WP. ¿Cuál va a ser la presión ahí abajo? Va a ser esta de acá, WP sobre el área del piezómetro. Esa va a ser la presión ahí abajo. ¿Cómo le he podido medir? En base a la columna de agua, ¿verdad? Rho por G por H. Y digo, esa presión va a ser especial. Esta presión que es del piezómetro es la misma que tiene el agua porque está en equilibrio, y especialmente la llamo U. Y U es lo que se conoce como la presión de poros. Presión de poros. Y la presión de poros, como definición, es el WP entre el área P. Entiendo fácilmente. Peso sobre área, fuerza sobre área. Y como yo sé que aquí también está la definición de peso unitario del agua, yo sé que el peso del agua dividido entre el volumen es el gamma del agua. Y el volumen es el AP por HP. Entonces multiplico y digo, este peso va a ser gamma del agua por el volumen del agua, por la definición de gamma. Ahí está. Dividido entre AP, que es lo mismo. Entonces esta ecuación es la definición de presión. Esta de acá es hacer el WP gamma por volumen, o si ustedes quieren gamma es W sobre volumen. Ahí está. Y el AP se copia. El AP y AP se cancelan. Entonces la presión de poros es gamma del agua por la altura, gamma del agua por la altura. Entonces ahí hay una ecuación que me dice cuánto es la presión en los poros de agua, la presión de agua en los poros del suelo. Esa es la idea. Y si este HP no hubiese sido HP, altura piezométrica, hubiese sido de ascenso capilar, entonces la presión de poros hubiese sido igual gamma del agua por HC por el grado de saturación entre 100. Una ecuación general que es solo una estimación, pero que me ayuda a ver la presión. Entonces ahí está. Eso es todo lo que queríamos entender el día de hoy.